Perfecto. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el Evangelio de Juan. Ya hicimos, hola Susi, un pequeño recorrido sobre los evangelios sinópticos, si se quiere, haciendo más énfasis en el Evangelio de Marcos, con la finalidad que a partir de su lectura pudiéramos contrastar las diferencias que encontrábamos tanto en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Pero meternos con el Evangelio de Juan prácticamente es cambiar de registro, sobre todo porque se escribe mucho tiempo después que los sinópticos y llama la atención que es muy probable que pudiera tener acceso a los sinópticos y sin embargo hay muy pocos elementos que de alguna manera, aparte de la pasión que es común para todos los evangelios, podríamos decir que parece que el evangelio de Juan hubiera tomado un camino diferente al de los sinópticos. Sí podríamos decir que no es un simple producto de su autor. Está arropado, si se quiere, por casi un siglo de tradición que entronca con el Jesús de la historia. Evidentemente que tiene un fondo histórico igual que los demás evangelios, pero el evangelista lo ajusta a sus inquietudes religiosas. Quizás su máxima ilusión se centra en incentivar a los creyentes a fin de que vivencien cuánto es lo que Jesús les está ofreciendo. Por eso, mucho en su obra no puede entenderse de manera literal, porque el autor no siempre se ajusta a los cánones fijados por la historia. Su teología es directa, es personal, es interpelante y, si se quiere, incita a una vivencia comunitaria donde cada creyente se vea impulsado por una fe que contraste con su vida y que evidentemente tiene que inspirar el amor. Entonces, para la formación de este evangelio, mucho se ha discutido de su proceso redaccional. No faltan autores que apelan a presuntas fuentes escritas donde la figura de Jesús quedaría en el plano de la fe. No hay constancia de tales fuentes. Los críticos en el siglo pasado se afanaron en demostrar que el Evangelio era como una especie de síntesis teológica entre el enfoque judaizante de Pedro y el paganizante de Pablo. Siendo así, ¿verdad? La obra solo habría podido escribirse a mediados del siglo segundo, ¿verdad? Y ello induciría a negarle todo valor histórico. Por eso dejamos esa opinión de lado. Su autor, en este caso, se limitaría a unificar criterios con una base gnóstica, lo que se asume dado que el Evangelio se encuentra saturado de comparaciones antitéticas, ¿no? Luz, tinieblas, verdad, mentira, arriba, abajo, celeste, terrestre, carne, espíritu, por decirlo así, día, noche, libertad, esclavitud. Entonces, teólogos, por ejemplo, como el Gran Bulma, afirman que más bien esas antítesis lo que buscan es afianzar la fe. Mire, y la fe en un momento que, si se quiere, ya ha pasado 30 años, diríamos que incluso de los anteriores, del primer evangelio que sería el de Marcos, pero sería 70 años por lo menos de la muerte de Jesús. Ya ese fervor primero de las comunidades cristianas, de alguna manera como que se ha estancado. Y entonces le toca a Juan hablar de Jesús en nuevos términos. Y aunado a los descubrimientos de Qumran, que fueron capaces de darle una nueva imagen a este evangelio, relacionándolo con las doctrinas esenias, que en muchos veces y en muchos casos de alguna manera se parecían a las cristianas. Hoy existe pues la opinión mayoritaria que se trata de un dualismo gnóstico y que
el escenio no tuvo nada que ver con ello y que Juan lo que busca en el fondo es dar una visión personal sobre Jesús. Ahora, el símbolo de este evangelio es el águila. ¿Se acuerdan que la semana pasada creo que era Susi que preguntaba sobre los símbolos de los evangelios? El evangelio que caracteriza precisamente este evangelio de Juan es el águila. Dicen que por el alto vuelo de su pensamiento. Se le ha llamado incluso el evangelio espiritual, pues que es el testimonio de un hombre y de una comunidad en el curso de largas meditaciones y que ha ido progresando hacia la verdad con la fuerza del Espíritu. Pero afirmar esto de Juan sería decir que los otros tres no son espirituales, y eso sería como injusto también. Sin embargo, este es el que se ha llevado el mote, pues, de evangelio espiritual. ¿Quiénes son los destinatarios de este evangelio? Los cristianos de Éfeso, que han sufrido, si se quiere, la influencia de la filosofía griega, del gnosticismo, de los ataques del judaísmo y también del paganismo. Es una reflexión que tomando en cuenta las grandes verdades de su época, expresa el ministerio de Jesús en nuevos términos. Por eso escoge de la vida de Jesús todo aquello que nos ayude a convencernos de que precisamente Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, vamos a la geografía. La geografía en este evangelio se ve que el autor conoce muy, pero muy bien la geografía de Palestina, pero en su obra pareciera que Jesús se desplaza de un lugar a otro sin importancia teológica, como es el caso de los sinópticos. Incluso podríamos decir que en los sinópticos vemos a un Jesús que predica en Galilea, después sube a Jerusalén y la última parte de su vida terrena la vive precisamente en Jerusalén, donde es conducido a su muerte y posteriormente resucita. En el Evangelio de Juan no es así, porque fíjense que incluso Juan ubica la vida pública de Jesús en unos 3 años, al punto que lo hace subir durante 3 Pascuas seguidas a Jerusalén. Entonces, una cosa interesante en el Evangelio de Juan, que prácticamente si nosotros estudiamos el prólogo de Juan, ya prácticamente llegamos al epílogo directamente, ¿no? Porque este, desde el principio, la figura que va presentando acerca de Jesús va a resumir el contenido cristológico que vamos a encontrar a lo largo de toda la obra, donde se destacan expresiones como luz, logos, palabra, la necesidad de testimonio, la universalidad de la salvación, al igual que Lucas. Entonces, la conclusión, lo que vamos a encontrar en el capítulo 21, al final, en los últimos versículos, está presente en todos los códices importantes de los evangelios. Incluso pareciera fuera de lugar, pues pone a Pedro como primado, a pesar de que se trata de una comunidad joánica, ¿no? Parecieran como dos redactores, uno hasta el capítulo 20, ¿verdad? Y de ahí en adelante, la conclusión la escribe otro autor. También los últimos versículos de la primera carta de Juan, en especial los que van desde el capítulo 5 al versículo 12 en adelante, parecieran ser añadiduras. Lo curioso es que aparece en todos los códices antiguos y eso llama poderosamente la atención. Ahora, cuando decimos que el contexto de Juan es diferente, es bueno estudiar un poco ese contexto, pero antes, adelante, Francisco. Quita el silencio de tu micrófono, porque si no, no escuchamos. Sí, sí, lo Ajá, quito. no te ¿Qué preocupes. es lo que se encontró en Qumran con respecto a Juan el Bautista?
Bueno, se encontró que algunos elementos de la vida de los esenios tienen una particular semejanza con algunas expresiones encontradas en el Evangelio de Juan. Bien, entonces, de algún modo, entonces uno dice, también la influencia de los esenios se habrá dejado sentir, o fue más influencia gnóstica que esenia. Eso es algo que todavía hoy los autores discuten, ¿no? Pero no se llegan a conclusiones completamente claras al respecto. Ok. Ni tampoco el lugar, ¿no? No, tampoco. Sí, señor. Entonces, sí se cree que probablemente la comunidad juánica se fue hacia Samaria, tomando en cuenta el capítulo 4 que ubica a la samaritana como, vamos a decir, la primera evangelizadora de la región. Siempre se ha dicho que la comunidad juánica desde un principio se fue apartando y fue tomando hacia el norte hasta llegar a Éfeso. Pero muchas de estas cosas son conjeturas y no hay datos 100% históricos que nos permitan avalar que eso fue así, sin ningún género de duda. Ahora, ¿cuál es el contexto de este evangelio? Este, todo parece indicar, ¿verdad?, que el periodo histórico de la vida de Jesús, o sea, estamos hablando de los primeros 30 años de nuestra era, fue un periodo de paz. Del 44 en adelante, ¿verdad?, con la muerte de Santiago, que era el encargado de la iglesia de Jerusalén, arranca una profunda crisis. Hay atentados seguidos y desde el año 61 al 66 se desencadena la guerra judía, que culmina con la destrucción de Jerusalén. Para el Evangelio de Juan es muy importante Jerusalén y el calendario festivo. Entonces, todo lo que nosotros encontramos de Jesús histórico arranca en una etapa aparentemente de paz. Entonces, hay que tomar en cuenta dos fechas importantes: el 70 después de Cristo y el 135, porque en ambos momentos se destruyó el templo de Jerusalén y todos los santuarios y lugares de culto. Ya para la época había santuarios cristianos en el Gólgota, ¿verdad?, en Belén, en Ain Karim, que se ubica el nacimiento de Juan Bautista. Entonces, incluso se desacralizaron estos sitios y se dedicaron a divinidades paganas. Se sabe que Constantino el Grande construye el templo en el mismo sitio donde estaba en el 135. Pero también son 200 años de silencio. ¿Qué pasó durante esos 200 años? Entonces, tratar de entender esto un poco, el Evangelio, en medio de un conflicto, porque volvemos a mencionar que el Evangelio de Juan se le menciona o se le dice como Evangelio espiritual. Y esa designación no hay que tomarla como en un sentido blando, ¿verdad?, sino en el sentido de que es un evangelio que está animado por el Espíritu. Entonces, toda la Biblia es espiritual, pero vuelvo y repito, a este evangelio se le da como una particularidad en ese sentido. Pero más que todo, trata de decir que habla como en profundidad, que no es evasión de lo cotidiano, ¿verdad? En este evangelio se relatan las polémicas, los conflictos, las rupturas, que siguiendo la línea de lo que conoció Jesús, marcaron un ambiente que podríamos decir que es el ambiente que está sufriendo precisamente la comunidad juánica. Esta es la primera lectura que tenemos que hacer para desmitificar una imagen convencional de este evangelio, para percibir cuáles fueron las dificultades que rodearon al evangelio de Juan y que permitieron que pudiera darse el mensaje de la forma que se dio. Podríamos incluso decir que la rudeza de los enfrentamientos es lo que está en el fondo de esta visión. Si esta comunidad hubiera crecido en un ambiente cómodo,
no habría presentado esa visión como tan penetrante, tan incisiva. Es la aspereza de la lucha lo que muestra cómo la doctrina se robusteció de a poco. Ahora, ¿cuáles son los primeros conflictos que nosotros vamos a encontrar? Bueno, los primeros son con los discípulos de Juan el Bautista. Este, vamos a decir que un pequeño episodio de primera mano nos va a señalar la relación de los discípulos de Juan con su maestro. Juan estaba bautizando en Ainón, no lejos de Salim, cerca, evidentemente, del Jordán. Era una época en la que Juan no había sido apresado todavía. Pero los discípulos de Juan vienen a decirle, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ese del que diste testimonio, está bautizando. Quisieran leer, por favor, si alguien lo tiene ahí, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 26. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, Estás muchos en el creyeron. capítulo 3, Sí, Yo lo tengo. allá. capítulo 3, 3, Dice, Sí, 22. sí, sí. Adelante, después de léelo. esto, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar, y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. ¿Ah? Hasta el 26. Sigo. Sí, Ok. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió, nadie hasta ahí puede sí, mi hacer... corazón. Hasta ahí sí. Ok. O sea, lo que yo quiero Ah. destacar aquí es que es un dato, vamos a decir, que se nos ha pasado en alto en muchas oportunidades, porque los sinópticos son muy enfáticos en afirmar de que Jesús fue a bautizarse con Juan Bautista en el Jordán. Aquí lo dan por sentado. Y no solo eso, sino que asumen que Jesús también bautizaba. O sea que Juan da a entender como que al comienzo del ministerio de Jesús, o fue discípulo de Juan, o estuvo muy cerca de Juan, ¿verdad? Porque estaba un poco, como se dice, conforme con esa llamada a la conversión que hacía Juan, con ese llamado a bautizarse, y vemos que de alguna manera esto trae ciertas fricciones. Entonces, si Jesús también tuvo un ministerio de bautismo, mientras que Juan bautizaba al otro lado, esta información no nos la muestran los sinópticos, ¿verdad? Que hacen comenzar la vida pública de Jesús una vez que Juan es encarcelado, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Juan es el único que lo presenta, ¿verdad? Y nos dice que tuvo una base paralela con el de Juan. Entonces, que los discípulos de Juan habían reaccionado en contra. Todos se van con él. ¿Y tú? ¿Y nosotros cómo quedamos ahí? Diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Acaso él no era tu discípulo? ¿Cómo es que ahora es más grande que tú? Entonces, la pluma del Evangelio retoca la antigua información, insistiendo en el testimonio que Juan había dado acerca de Jesús. Llegará quien los bautice en el Espíritu. Pero esto pone en evidencia una rivalidad que perduraría varios años entre los discípulos de Juan Bautista y los discípulos de Jesús. Entonces, también
es el único que dice que los primeros discípulos de Jesús vinieron del grupo que rodeaba al Bautista. Eso lo leemos en 1:35, ¿verdad? Este dato también, y leo 1:35 en todos los versículos, déjenme buscarlo. Ajá. Estaba Juan con dos de sus discípulos, viendo pasar a Jesús. Dice, ahí está el Cordero, y es cuando ellos le llaman rabí y se van con él, ¿verdad? Entonces, la importancia de Juan Bautista era muy grande para la comunidad primitiva. Con ello había comenzado todo, él fue el precursor, según los sinópticos. E incluso los trozos, los fragmentos catequéticos conservados por los Hechos de los Apóstoles, también explican la reacción de aquellos que, apegados a su maestro Juan Bautista, se negaron a estar al lado de Jesús. Entonces, Juan Bautista había mandado una delegación de sus discípulos a Jesús. Eso lo vemos en Lucas 7:19. Entonces, tampoco en el ayuno estaban de acuerdo los discípulos. El Bautista se alimentaba con saltamontes y miel silvestre, mientras que Jesús comía y bebía, ¿verdad? Ellos esperaban a un juez que tuviera como un látigo en la mano, ¿verdad? Y venía a limpiar su era, es decir, a Israel, pero Jesús se manifestaba acaso como juez, no, ¿verdad? Entonces, para los discípulos del Bautista, adelante, Susi. Una preguntita, porque leyendo un poquito más adelante, allí en Juan, veo que Andrés fue uno de los que siguió cuando supo que Juan les había dicho que Jesús podía bautizar también. Y Ajá. yo tengo entendido que Andrés fue el primero que lo siguió, ¿no fue verdad? En este caso sí, pero fíjense que Juan muestra Mm. mucho que muchos siguen a Jesús porque otros lo llevan. Generalmente los sinópticos nos muestran un llamado y un seguimiento que es directo. Aquí pareciera que se van apareciendo de uno a otro y uno le trae a Bartolomé y el otro le dice, sígueme, y así pasa con Felipe. Si ven a lo largo de todo ese llamado, cómo uno va trayendo al otro, ¿verdad? Y después entonces viene Natanael, que dice, ahí tienes un israelita de verdad. Entonces dice, porque tú me diste, ¿cómo sabes tú que yo te vi al lado de la higuera? O sea, es un llamado que parte de otro. En cierto modo, Juan lo que quiere es enfatizar que todos somos discípulos de Jesús y que de una u otra forma hemos sido llamados por un precursor anterior a nosotros y que de alguna manera nos ha introducido en el camino. Recordemos que este evangelio está plegado de símbolos, símbolos, y tenemos que ir un poco más allá de las palabras. Entonces, de algún modo, ¿verdad? Para aquellos discípulos del Bautista que no pudieron dar el paso hacia Jesús, ni que fuera el Mesías esperado, la ruptura fue muy dura, sobre todo en el interior, ¿verdad? De todos aquellos que habían, considerándose unos a otros como hermanos después de la conversión. Entonces, los que habían seguido a Jesús quedaron como competidores de los anteriores, sin ningún título de ninguna especie. Y es verdad que los discípulos proclamaban que Juan Bautista había testimoniado a favor de Jesús, pero esa llamada no fue escuchada por muchos seguidores de Juan Bautista. Entonces, fíjense que el prólogo de Juan demuestra a su manera la existencia de la polémica cuando dice que Juan fue la luz, decía. Hubo un hombre que se llamaba Juan. Este vino como testigo para hacer testimonio de la luz, para que todos creyeran. Ojo, pero él no era la luz, ¿verdad? Sino quien vino a dar testimonio de la luz. Eso lo encontramos en el primer capítulo, los primeros versículos 6 al 8. Entonces Juan era como la lámpara, pero no era la luz. Una voz, pero no la palabra. Eso está evidente en el prólogo de Juan. Entonces, como el mismo Jesús, Juan también fue signo de contradicción, guía para unos, pantalla para otros, y los documentos más tardíos nos dicen que los discípulos de Juan constituyeron una secta en oposición
abierta a los cristianos. Entonces podemos ver que ya de entrada esta es una comunidad que se va gestando con dificultades por todos los frentes, de alguna manera, por decirlo así. Ahora, este es el caso de los discípulos del Bautista, pero ¿qué pasó con los judíos? Donde se da el segundo conflicto. La expresión judío, cuando Juan la utiliza, es para designar a la nación judía, a los que rechazaron a Jesús. Y a veces ha pasado como un comportamiento de hostilidad de las autoridades judías, sobre todo tomando en paralelo las hostilidades que se tuvieron contra Jesús. Los judíos de Juan se han convertido en símbolo del mundo, el mundo considerado como contrario o con odio hacia Jesús. Y fíjense que en este capítulo 2, luego de la boda de Caná, a partir del versículo 11, no ya no se nos dejen de ver, en el versículo 13, ¿verdad? Dice, Jesús subió a Jerusalén, encontró en el recinto los fueron a Jerusalén para la Pascua de los judíos, dice la Biblia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ellos no eran judíos también? ¿Qué pasó? No, porque ya para este momento la separación entre judíos y cristianos era marcada. Recuerden que luego del año 70, los judíos seguían siendo religión oficial para el imperio, pero los cristianos separándose del judaísmo eran considerados superstición. Y podemos entender, ¿verdad?, que para este momento alejarse de la sinagoga era simplemente alejarse de todo aquello que venía a representar el cristianismo que eran haciendo. Entonces, de alguna manera, esa apelación de judío también introduce como una distancia. Creí que se había ido la señal. Ponía como una distancia, pero bien grande, ¿verdad?, entre los discípulos de Jesús y aquellos contra quienes ellos habían roto, pues, porque de alguna manera ya no se consideraban parte de la misma familia. Entonces, indica la dificultad de trato, si se quiere, entre gente que pertenecían a una misma comunidad de raza, pero estaban separados en que unos proclamaban a Jesús como Mesías y otros lo negaban. Entonces, sin embargo, la continuidad y la pertinencia de estos debates que se daban entre los dos grupos, ¿verdad? Entonces, no es fácil, dado el acaloramiento del momento, hasta qué punto esas discusiones, hasta qué gravedad, hasta qué punto de gravedad llegaron semejantes discusiones. Lo que sí podemos afirmar es que como las comunidades cristianas, al igual que tenían judeocristianos en su seno, también tenían paganos y temerosos de Dios que se habían integrado. Entonces, recordemos que había muchas sinagogas en las ciudades del Asia Menor, en donde precisamente se elaboró este evangelio. Entonces, podemos entender que el enfrentamiento entre Jesús y los fariseos, por ejemplo, a propósito de las curaciones en sábado, también se lanzan contra la comunidad cristiana, porque de alguna manera es una crítica completamente abierta, ¿verdad?, hacia lo que Jesús representó, pero sobre todo en Juan, conduce concretamente en el Evangelio de Juan a la discusión, pero bueno, ¿quién es Jesús? Lo que está en discusión para Juan es la persona de Jesús y sus pretensiones. Cuando en Juan 5:18 encontramos que se nos dice, no solamente quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Sí, eso es lo que Juan quería precisamente, pero ese es motivo de crítica para los judíos que están oyendo semejante discurso. También. Ustedes recuerden el caso del ciego de nacimiento que está en el capítulo 9 del Evangelio de Juan.
cuando decían, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque había la mentalidad de que las enfermedades estaban vinculadas al pecado y que podían ser transmitidas de padres a hijos. Cuando el ciego, el ex ciego, se defiende y defiende a Jesús, él dice, yo no sé si es, yo no sé si no es, yo no sé qué, yo estoy bien y le doy gracias a él por hacer. Pero hasta los propios padres desconocen al ciego, que reconoce abiertamente a Jesús. Y eso no es otra explicación que todo aquel que se separaba de la sinagoga ya no era considerado. Y esto aquí es evidentemente abierto. La decisión de excluirlo de la sinagoga es una realidad que se va dando y que es proyección de actualidad en el relato joánico, donde sencillamente esto es evidente. Por eso, en el corazón y el origen están las controversias, y el enfrentamiento llega a puntos cruciales. Ya en los sinópticos, Jesús había sido acusado de curar gracias al Belcebú, el jefe de los demonios. También en Juan se le trata a Jesús como pues, si estuviera poseído. Las dos partes acusan mutuamente de estar en parte del diablo. Imagínense, vuestro padre es el diablo. Eso lo encontramos en Juan 8:44. Jesús es acusado también de ser samaritano en el mismo capítulo 8:48. En otras palabras, si le están diciendo samaritano, le están diciendo sincretista, hereje. No es precisamente una gracia que le están diciendo. Entonces, de alguna manera se comprende, ¿verdad? Que el lugar que deja el Evangelio al príncipe de este mundo se contrasta abiertamente con calumnias, con mentiras que no pueden ser explicados más que por la acción oculta de Satanás. Así lo asume la comunidad judía, que ataca a la comunidad cristiana incipiente. Por otra parte, tomemos en cuenta que la comunidad cristiana celebraba la cena del Señor. En Juan 6, en el discurso del pan de vida, encontramos esta expresión. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Entonces, en todo lo que podemos afirmar es que toda la cristología que está elaborada, si se quiere, de una forma penetrante en este evangelio, va como abriéndose paso a contestar cada una de estas preguntas ante las creencias judías y eran consideradas las creencias cristianas por ellos como absurdas, ofensivas a Dios, escandalosas. Y en este clima de permanente y constante acusación es donde se robusteció la doctrina cristiana precisamente. Entonces, pero no nos quedemos con los judíos y los discípulos de Juan Bautista. También vamos a encontrar la visión de los gnósticos, ¿verdad? Porque esos eran otras dificultades doctrinales que acechaban a la comunidad cristiana. Las cartas de Juan, que provienen del ambiente joánico también, permiten percibir estas tensiones internas que de alguna manera habían surgido anticristo dentro de las comunidades que negaban a Jesucristo, o sea, disociaban, ¿verdad?, al hombre histórico del Jesús celestial, al Hijo enviado por el Padre, a aquel que fue crucificado en Jerusalén. Entonces, se afirmaba, ¿verdad?, en la carta de Juan cosas como que muchos falsos profetas han salido al mundo. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne es de Dios. Y el espíritu que no lo confiese, sencillamente es del anticristo. Entonces, vamos viendo que esta polémica se va gestando porque los gnósticos, no se viene de conocimiento, ellos consideraban que el conocimiento era como la revelación de secretos divinos, ¿verdad? Y todo lo que tenía relación con el cuerpo, con la carne, era despreciable. Entonces, el alma tenía que liberarse de la materia, ¿verdad? Y eran concebibles
un enviado divino que pudiera encarnarse y comprometerse con la carne en la humanidad. Entonces, Jesús no podía haber nacido de mujer, ni podía haber sufrido el suplicio infame de la cruz, porque para los gnósticos la encarnación del revelador de Dios era un escándalo. Entonces, escándalo inverso al de los judíos, pero que desemboca en el mismo resultado. El esplendor del enviado divino impedía percibir la realidad de la existencia terrena y efectiva de la cruz. Entonces, era imposible aceptar el encuentro de Dios y el hombre en la persona de Jesús. Entonces, en un momento en que el lenguaje evangélico buscaba su expresión, semejantes afirmaciones eran consideradas como vamos a decir, el gusano de la fruta. Si Cristo no hubiera vivido la condición de hombre, esa no hubiera podido cambiarse ni transformarse. Entonces, los cristianos no podríamos decir Padre en el Hijo, ni nos habríamos convertido en hijos de Dios. Y esto es una realidad para la comunidad cristiana en la persona de Jesús, gracias a su encarnación, a su vida, a su muerte y a su resurrección. Entonces, el prólogo de Juan es una respuesta directa a estas especulaciones que suprimían la humanidad de Jesús. Al afirmar que el verbo se ha hecho carne, designándose por carne al ser entero, al hombre entero, ¿verdad? El Evangelio afirmaba que Dios en Jesús había asumido completamente la condición y realidad humana, incluido el sufrimiento. ¿Verdad? Entonces Jesús había compartido la fatiga del caminante, ¿verdad? Y habría llorado de miedo ante la muerte, ¿verdad? Pero el evangelista agarraba con fuerza los dos extremos de la cadena, ¿verdad? Jesús era el Hijo del Hombre que reunía en sí mismo al cielo y la tierra. Era el Cristo, el enviado celestial, que no se podía separar del Jesús coronado de espinas y muerto en una cruz. ¿Verdad? Entonces, el porvenir del cristianismo en este momento se decidía en esta lucha con los profetas de la mentira que se habían infiltrado entre los discípulos, ¿verdad? Una vez para siempre, Dios se había encontrado con el hombre de forma indisoluble en su Hijo Jesús. El Hijo había compartido todas las limitaciones humanas y eso, de alguna manera, era una realidad. Entonces, era evidente, ¿verdad?, que esto creaba conflictos y parte de la simbología presente en el Evangelio de Juan es una respuesta también a estas corrientes gnósticas que relativizaban y negaban el papel redentor de Jesús como enviado de Dios y como Dios. Entonces, también tenemos otra dificultad y es que hablamos hasta ahora de conflictos externos, pero también había conflictos internos, ¿verdad? El amaos los unos a los otros, ¿verdad? Se presenta como discurso de despedida de Jesús en el Evangelio, en las epístolas de Juan, en los sinópticos. Entonces, en efecto, estamos ante una comunidad que está regida por el amor fraterno, la insistencia del evangelista. Disculpen un segundo. Regala Jesús. Mamá, te la voy a poner la radio. Se disculpen. Tráigase los dos que te quedan. El Señor para la administración. Disculpen. Entonces, decíamos, ¿verdad? Más bien no está demostrando que la comunidad está en crisis, ¿verdad? Las epístolas aclaran con mucha claridad este punto del Evangelio. La tercera carta de Juan
se refiere a un personaje llamado Diotrefe. Pertenecía a la misma iglesia del destinatario de la carta, que se llamaba Gallo, ¿verdad? A quien el anciano escribe con afecto. Pero en aquella iglesia había la costumbre de Diófretes de querer mandarlo y gobernarlo todo. Se negaba a reconocer al anciano, que era el autor de la carta. Cuando se vaya, le recordaré lo que está haciendo. Y lo criticaba con palabras llenas de malicia, ¿verdad? Entonces impide, de alguna manera, que la comunidad crezca. Y en el fondo, fíjense que esto nos está señalando algo que sigue pasando en nuestras comunidades. ¿O creen que ustedes que es diferente ahora en las comunidades parroquiales? A veces hay gente en las parroquias que se creen más papistas que el Papa, como se dice, y que quieren incluso hasta mandar por encima de cualquier actividad parroquial, actividad pastoral que se esté dando en la misma. Y hay mucha gente que se aleja precisamente por eso, porque percibe la dificultad en poder colaborar abiertamente, porque se consigue con obstáculos. La comunidad primitiva no fue diferente. Entonces, en cierto modo, también la primera carta de Juan nos recuerda, ¿no? Que quien pretende amar a Dios, a quien no ha visto y no ama a sus hermanos, sencillamente es mentiroso. Entonces, algunos dentro de la comunidad cerraban su corazón a los hermanos. Entonces, esto de algún modo refleja la difícil situación interna donde se dieron expulsión de hermanos, denuncias recíprocas y las comunidades estaban abiertamente divididas. Algunos fieles, como Gallo, marchaban en el amor y la verdad, pero por eso eran blancos de ataques que procedían de sus propios hermanos de la fe. Entonces, desde el principio, esta fue la condición de las iglesias cristianas. No nos engañemos de que fue un mundo ideal. Lo humano, como que siempre está presente, ¿no? Para de una u otra forma recordarnos las pasiones a las que muchas veces estamos sometidos. Entonces, por si fuera poco, también estamos hablando de una época de persecución. Entonces, a estas dificultades se añade, ¿verdad?, de que no era idílico ser cristiano, porque eso podía convertirse en una amenaza y podían terminar perseguidos o muertos. Conocemos las persecuciones contra los discípulos. Hechos 7 nos los recuerda, ¿no? Sobre todo la muerte de Esteban y otros tantos. La persecución de Nerón en Roma, que se dio en el año 64 y que evidentemente debe haber sido atroz para que todavía en el Apocalipsis se le recuerde, ¿verdad? Entonces, a su manera, el Evangelio también testimonia estas persecuciones. Hay una parte en el discurso de despedida, estamos ubicándonos en el capítulo 15, que habla de la vid y los sarmientos, ¿verdad? Cuando Jesús habla del odio del mundo, el odio del mundo a los discípulos, cuando empieza a comentar, el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Os expulsarán de la sinagoga e incluso llegará la hora en que todo el que pronuncie mi nombre y piense dar culto a Dios va a ser perseguido. Entonces, todo esto, de alguna manera, por un lado, los gnósticos molestando, los judíos por el otro, el mundo pagando, los cultos mistéricos que veían, ¿verdad?, a sus dioses ultrajados, perdón, por esta comunidad que proclamaba la existencia mesiánica de un Dios que se había bajado al ser humano y se había encarnado en la humanidad. Entonces, cuidémonos de idealizar la comunidad primitiva. Los discípulos de Juan Bautista, los judíos, las rivalidades internas, el tono de la comunidad le da mayor densidad al mensaje de Juan, ¿verdad? De la convicción de que la necesidad de comunicar el espíritu en medio de la tempestad, Jesús había dejado su paz. No se las doy como las da el mundo. A través de aquellas condiciones, en el mundo
y no fuera del mundo, es donde estaban la alegría y la esperanza. Y es algo que evidentemente se hace clarito en este Evangelio de Juan. Entonces, dicho esto, voy a pasar a la próxima lámina, que nos va ubicando un poco más en el Evangelio de Juan. Tendríamos que decir, ya, permítanme cambiar el... Ajá. En Juan vamos a observar una serie de conceptos básicos. Con los sinópticos, de alguna manera, comparte la misma estructura, va del bautismo a la resurrección, ¿verdad? Pero, y tienen en común episodios como el de Juan el Bautista, la purificación del templo, la última cena, la pasión, ¿verdad? Y la logia común. La logia son las palabras que se utilizan, como desatar la correa a la sandalia, destruir el templo, reedificarlo en 3 días, el hecho de que uno de ustedes me va a traicionar, ¿verdad? El mismo orden vamos a observar entre Juan 6 y Marcos 6:8 con la multiplicación de los panes, la caminata sobre las aguas, la petición de signo, la declaración de fe de Pedro, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué más? Tomó de los sinópticos aparentemente más nada. La cronología de Juan tiende a ser como más precisa que la de los sinópticos, por lo que habla de testigo ocular. Tampoco hay en Juan ningún poseído, como lo había en los sinópticos, que a la vuelta de cada recodo del camino había un poseso. Aquí no lo hay. Entonces, eso sí, hay palabras en la redacción que están como muy, pero muy presentes. Logos, que quiere decir palabra, verdad, 46 veces en este Evangelio, gloria, vida, luz, el ser nacidos de Dios, nacidos en el Espíritu. Judío, la palabra judío aparece 67 veces. Creer, Padre, 118 veces. Paráclito, como el Consolador. Adelante, Veruca. Y que justamente escuchaba ayer en un estudio bíblico Ajá, que también se repite muchísimo el verbo ver. De hecho, él dice que cuando él llega a la tumba, él vio y creyó, ¿no? Y que ese ajá. verbo ver está muy vinculado con el creer y también se usa muchísimo. Exacto, exactamente, tienes toda la razón. Sí, es fundamental algunos verbos específicamente como el que estás mencionando y también en contraste expresiones como la del reino de Dios que es tan común en los evangelios sinópticos a que apenas en Juan aparece 5 veces, ¿verdad? Y también aparecen los contrastes, lo que les mencionaba, las antítesis, ¿no? La oposición entre el mundo y el cielo, lo de arriba, lo de abajo, lo que es espiritual y lo que es carnal, lo que es amor y lo que es odio. Esas contradicciones nosotros las vamos a ver con muchísima frecuencia a lo largo de todo el Evangelio. Entonces, la elaboración pareciera que fue el producto lento de una reflexión, no por eso menos compleja, ¿verdad? Y que es posible que pudieran utilizarse algunas fuentes escritas que estaban plegadas de símbolos y signos, pero cómo demostrar la existencia y mucho menos cómo demostrarlo nosotros luego de 21 siglos, ¿verdad? Entonces, al igual que los sinópticos, parece haber arrancado de una tradición oral que durante las primeras décadas catalizó la inquietud de los creyentes y que esto, debido a vicisitudes históricas, llegaron a consignar por escrito todo ese mensaje de fe, ¿verdad? Y que la redacción definitiva no se dio de una sola vez, sino sencillamente por etapas. Incluso la predicación oral pudo sustentarse quizás en el propio Juan, el hijo de Zebedeo. Se habría limitado a predicar lo que él vivió y las enseñanzas recibidas directamente de Jesús. En tanto que los discípulos, ¿verdad? Fueron elaborando la docencia de su maestro, buscando la mejor manera de
ajustarla a las vicisitudes que iban viviendo en esa época. Y al sentir de este grupo, probablemente una mente privilegiada que fue la que organizó cada uno de esos pensamientos, de esos pequeños escritos, y tendríamos entonces en nuestras manos una redacción primigenia, ¿verdad? Entonces, y la presencia de movimientos sectarios, ¿verdad? Que trataron de hacer suya la obra, probablemente obligó a una segunda redacción, quizás. Entonces, resulta imposible este, eh, llevar el hilo de cómo fue ese proceso redaccional. Más o menos queda claro su engarce con el Jesús. Ahora, ¿quién fue su autor? Esa es otra pregunta. Cada vez que estudiamos un libro de la Biblia, nos encontramos ante la disyuntiva de decir, ¿habrá sido este Juan o el otro? ¿Habrá sido que este Santiago o el que fue hermano del Señor? Y entonces uno empieza, ¿verdad?, a tratar de ver en quién lo hizo y cuándo lo hizo. Ahora, ¿cuándo se escribió? La crítica lo sitúa a finales del siglo I, probablemente durante el gobierno del emperador Trajano, que vivió entre el 98 y el 117. Entonces, esto arranca de las propias palabras de Jesús a Zebedeo en Marcos 10, donde les anuncia que bebería el mismo cáliz y el bautismo que él. Sin embargo, otros piensan, ¿verdad?, que el primer papiro de Juan, siendo del 130, que el Evangelio tendría que haber superado el siglo primero en su redacción. Entonces, ¿y dónde se escribió? Probablemente en Éfeso. Ahora, también hay disparidad de criterio entre el autor. La primera tesis es que fue Juan, el hijo de Zebedeo, ¿verdad?, hermano de Santiago, el pescador que tenía la valentía de pedir al Señor ocupar los primeros puestos, ¿ya? Uno de los tres que acompañó a Jesús durante la transfiguración. Ahora, ¿cómo pudo un pescador de Galilea elaborar un evangelio tan elaborado y adaptado a un auditorio helenizado tratándose de un judío? Sin embargo, quizás a la luz de la resurrección y viviendo en Éfeso, en contacto con intelectuales, quizás pudo asimilar muchas cosas. También se aduce, ¿verdad?, en su contra la edad avanzada que tendría al escribirlo, aparte que no menciona Getsemaní, Juan no menciona Getsemaní, ni la transfiguración, ni la resucitación de la hija de Jairo, donde tiene un papel destacado en los sinópticos. Entonces, tampoco menciona a los hijos de Zebedeo como tal, excepto quizás en 21:2, pero podría ocultarse bajo la forma de un discípulo de Jesús, pero llama la atención entonces la ausencia de su hermano Santiago, cuando menciona repetidas veces a Felipe, a Tomás, a Natanael. Entonces, es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es el otro discípulo de Juan el Bautista. Cuando pensamos, ¿era solo pescador? Para esa época ya Juan Bautista había muerto. Fíjense que siempre han dicho, ¿verdad?, que el discípulo que Jesús quería, porque inclinaba su pecho de Jesús, estuvo con Pedro en el sepulcro vacío, como testimonio de Juan en el capítulo 21, se habla del discípulo que da fe de estas cosas y que las escribió identificándolo con aquel que en la cena se habría recostado en su pecho. No sabemos. Porque fíjense que esto se ha dado también en mencionar que podría ser también aquel discípulo conocido por el sumo sacerdote, que en Juan 18 entró hasta el atrio con Jesús cuando fue apresado. Pescador, un pescador amigo del sumo sacerdote, o sea, no se puede esperar que un pescador se codiara con el sumo sacerdote, más bien un adepto de Jesús, quizás con muy buena relación. Lo cierto es que este es un evangelio que siempre se dice
que es el evangelio del discípulo amado. ¿Y quién es el discípulo amado? ¿Verdad? Yo tenía un profesor que él me decía que si Dios le permitía llegar hasta el cielo, y él confiaba que sí, lo primero que iba a preguntar era quién Carrizo era el discípulo amado, porque él nunca pudo averiguar quién era. Entonces, de alguna manera u otra, al igual que lo dijimos en el caso de Teófilo, podría ser que el discípulo amado seamos cada uno de nosotros, a quienes nos sigue amando a pesar de nuestras faltas y nos incita para que nos convirtamos, para que sigamos el camino del Evangelio y demos testimonio de él. Adelante, Virginia. Gracias, profe, perdón. Ahorita que Otra. estamos hablando de estas también diferencias con los sinópticos, Ajá. una duda que tengo así muy grande, que siempre he tenido, es sobre todo en la última cena, ¿no? O sea, sobre todo por como hablamos de que, bueno, esta primera hipótesis que está como más lejana, por lo que entiendo, de que haya sido el mismo Juan, el hijo de Zebedeo, el que lo escribió, pero cómo es que esto, pero por otro lado, si también fue una comunidad que reflexionó lentamente, que fue reflexionando poco a poco. Entonces, ¿por qué en este Evangelio, la última cena, es todo gira alrededor del lavatorio de pies y no sobre la fracción del pan, ¿no? Que es los tres sinópticos, es sobre lo que nosotros también, pues, basamos nuestra Eucaristía, o sea, pero este Evangelio no habla de eso, o sea, bueno, no habla de eso en la última cena. Entonces, ¿por qué? Como que me causa duda, ¿por qué razón, si es tan importante, si fue tan importante para los sinópticos? Para esta comunidad o para este autor o para eso, no fue así y sin embargo fue lo del lavatorio de pies. Claro, bueno, mira, en la comunidad de Juan, al igual que es el caso del bautismo, se da por sentado. Se da por sentado que fue una cena, ¿verdad? Pero el énfasis de Juan, recordemos que escribe muchos años después, en un momento donde se están presentando esta serie de conflictos que hemos comentado. ¿Cuál es el mensaje o el símbolo principal que quiere dejar Juan? La necesidad del servicio, la necesidad de que unos sirvan a los otros, porque es la única manera de verdadero testimonio acerca de Jesús. Por eso el énfasis no se hace precisamente en la cena del Señor que se da por entendida, sino en el servicio que tú seas capaz de prestarle a tu hermano en un momento en que los están persiguiendo, que los están matando, que hay conflictos dentro de las comunidades, que los persiguen por aquí, que los discuten por allá. Entonces, esto es importante para el evangelista Juan. Y me parece excelente tu pregunta porque en verdad es algo que da para pensar. Sí, bueno. Entonces, fíjate, si nosotros renunciamos a pasajes dudosos y nos atendemos a los que son seguros, estaríamos hablando de un discípulo que estuvo presente en la última cena, en la muerte quizás de Jesús y en una aparición galilea del resucitado. Si podemos identificar a este autor o este discípulo con el apóstol, podemos notar unos pros y unos contras. ¿Cuáles son a favor? Bueno, el discípulo que amaba a Jesús tiene que pertenecer al círculo íntimo de sus amigos. La unión íntima con Pedro, porque estamos hablando de un Juan que era muy cercano a Pedro, como dice los hechos de los apóstoles, capítulo 3. El silenciar su nombre, lo que habla a favor de que estaba hablando como en tercera persona, para no darse como protagonista. Y por supuesto, su destacada posición entre los discípulos. Eso sería a favor. Pero ¿qué está en contra? El silenciar su nombre, sustituyéndolo por una circunlocución, vamos a decir así, la mención de los hijos de Zebedeo en 21:2, porque entonces ahí estaría quebrantando el principio del anonimato. Y algunos piensan, algunos autores, que Juan puede ser una figura simbólica, lo que se refuerza con la mención de Simón Pedro, ¿verdad? También hay otro problema. Hay un quinto posible autor, y que es el presbítero Juan, que se cree que pudiera ser el autor de la segunda y tercera carta. Fíjense que si de algo está de acuerdo la crítica hoy por hoy, es que el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan fueron escritas por la misma persona, porque tiene el mismo tipo de lenguaje, la manera de hablar, la misma forma de escribir, una serie de epítetos que son
si se quiere, las muletillas que muchas veces utilizamos para hablar. Pero ya la segunda y la tercera carta de Juan no solamente hablan quizás de un momento ligeramente posterior, sino de una problemática diferente. Y se cree que este presbítero llamado Juan podría ser el autor de esta segunda y tercera carta. Y estaríamos entonces ya quizás en los primeros decenios del siglo segundo. Entonces, para ese momento, si quedaba algún discípulo del Señor, tendría que haber sido muy viejito, ¿verdad? Hay autores como Papías, ¿verdad? Que habla de cosas que había escuchado decir al presbítero Juan. Y Eusebio, que es el primer historiador de la iglesia, afirma que se trataba de un transmisor de cosas oídas, pero que difícilmente podía haber sido un testigo directo. Así como cuando hablamos del testimonio de Lucas, decimos que probablemente el autor, que Lucas probablemente era pues de la tercera generación cristiana. Aquí podría estar pasando algo parecido, ¿verdad? Entonces, Juan utiliza mucho la palabra discípulo y no la palabra apóstol, lo cual aclararía que era uno de los 12 el que está hablando, ¿verdad? De hecho, la palabra apóstol significa enviado, misionero, y no tiene que ver con jerarquía eclesial. Entonces, en la iglesia primitiva ya se habla de diácono, de presbítero, de episcopo, ¿verdad? Y entonces estamos ante una realidad, ¿verdad? Que evidentemente nos ofrece diversos testimonios desde la tradición. Por lo menos San Irineo escribe hacia el 180 aproximadamente. Él nos dice que Juan, el discípulo de Jesús que se había recostado en su pecho, ¿verdad? Dio a luz su evangelio cuando vivía en Éfeso. Entonces afirma que fue Juan, el discípulo del apóstol. Decir así. Ahora, Polícrates de Éfeso dice que Juan está sepultado allí y que reposó sobre el costado del Señor, que fue sacerdote y que llevaba el pectoral. También entonces vamos a encontrar un tertuliano que afirma, ¿verdad?, que dos de los evangelios provienen, uno de Juan y otro de Mateo. No es posible que nosotros, con lo que tenemos en nuestras manos desde el punto de vista histórico, podamos llegar a una conclusión segura. Pero el querigma de Juan pudo haber cristalizado en pequeñas unidades literarias a lo largo de un tiempo hasta que Juan decidió poner por escrito una obra más extensa, probablemente ayudado con redactores y colaboradores. Entonces, no podemos pasar de una hipótesis al comentar eso. Ahora, en cuanto al esquema del Evangelio, podríamos decir que tiene tres grandes partes. El libro de los signos, que sería los primeros 12 capítulos, ¿verdad? La pasión y la muerte, que serían los capítulos del 13 al 15, y la hora de Jesús, del capítulo 16 al 20 en adelante. Fíjense que la hora de Jesús, según el Evangelio de Juan, arranca con en el discurso de despedida, cuando empieza a hablar de un parto, de lo cuando una mujer da luz, todas las vicisitudes y la alegría por fin de tener en las manos al niño una vez que haya nacido. Entonces, los signos que para Juan él llama a los milagros signos, se dan durante los 12 primeros capítulos. Posteriormente ya no hay más signos en este evangelio. Entonces, de alguna manera, si queremos caracterizar a este evangelio con algo en particular, tendríamos que irnos a la importancia que les da a Jesús como el verdadero templo, ¿verdad? Cómo las fiestas de cumplimiento tienen alguna relación importantísima con este templo divino. Entonces asume hacia el año 28 aproximadamente la primera Pascua en Jerusalén. Posteriormente ubica a Jesús quizás a medio año, mayo, junio, en la fiesta de Pentecostés. Después en el año 29 la segunda Pascua, ¿verdad?
Después tenemos la fiesta de las tiendas, aproximadamente en septiembre, la fiesta de la dedicación en diciembre, y en el año 30 sería la tercera Pascua, que es la que lo conduce directamente a la muerte. Son 6 fiestas que nos presenta Juan, 3 de las cuales son Pascua. Y eso está claro ya desde la primera subida a Jerusalén, luego de las bodas de Caná. Fíjense que en los sinópticos, Jesús expulsa a los mercaderes y a sus convites, a lo que tienen. Pero en el caso de Juan, Juan no solamente expulsa a los mercadores, sino también a los terneros y a las ovejas, que eran las víctimas pascuales. Con esto, el Evangelio trata de destacar que Jesús es la verdadera víctima pascual. Esa insistencia del evangelista que la repite en el versículo 15, con sus ovejas y terneros son expulsados, subrayando que las víctimas destinadas a la Pascua también fueron expulsadas. Es signo de que ha quedado abolida la Pascua judía, ¿verdad? Otra fiesta judía que también sirve de marco en este evangelio la encontramos en el capítulo 5, cuando Jesús sube a Jerusalén para una fiesta que podría ser Pentecostés. Esta fiesta suponía 7 semanas y por lo tanto 7 sábados. Entonces, una antigua tradición celebraba Pentecostés al día siguiente del sábado. Esto es el domingo. Pues bien, precisamente la discusión del capítulo 5 es por una violación del sábado. Entonces, esto es interesante porque vemos al igual que en el caso de los sinópticos, como vamos a ver el capítulo 5, por favor, lo de la piscina de Siloé, si alguien lo tiene en sus manos. Entonces, les adelanto que entonces una alusión a la segunda Pascua dará un discurso colorido que vamos a encontrar en el capítulo 6 sobre la multiplicación de los panes, que es figura de la Eucaristía. De alguna manera, y eso va en relación con lo que estaba preguntando Verusca, ¿verdad? Que para Juan, el paralelismo que hace Juan en el capítulo 6 con el maná y la multiplicación de los panes, es allí cuando a la visión de este evangelista queda establecida la cena del Señor. Adelante, Susi. Bueno, yo tengo aquí Juan el capítulo 5, ¿verdad? Ajá, Versículo del 1 al 10. sí, Ajá, donde habla dice, de la discusión que tiene el sábado precisamente. Ajá, de la discusión. No, sí, esto es sí, la parte sí, de está la bien, desde piscina. el versículo 1, desde el Ah, versículo 1. Ajá. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y, y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Allí había un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres curarte? Él le respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otros descienden antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era sábado. Y los judíos dijeron entonces, al que acaba de ser curado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió, el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Fíjense Después cómo, Jesús lo encontró. ajá, podemos dejarlo hasta ahí. Fíjense que ya empezamos en el mismo tónico, en el mismo tono, perdón, de los sinópticos,
Cada vez que Jesús hacía una curación en sábado, entonces se enmarcaba en una discusión con las autoridades judías. Entonces, es importantísimo destacar que en ese aspecto vamos a encontrar cómo hubiera como puntos de confluencia entre todos los evangelios que van señalando un poco el mensaje de Jesús. Un Jesús que se reconoce como verdadero templo, porque el templo de ladrillo ha sido convertido en cueva de ladrones. Un Jesús que se define a sí mismo como el verdadero Cordero, que da su vida por los pecados del mundo. Un Jesús que se define Señor del sábado, porque el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, como de alguna manera va señalando un camino que va a conducir irremediablemente a la muerte, porque no queda de. Ahora, yo sí quería que nos fuéramos un poco al prólogo, porque el prólogo de Juan nos resume, si se quiere, todo el Evangelio. Recordemos que mientras Marcos empieza su predicación, en el momento en que Jesús va a ser bautizado, Mateo y Lucas nos hablan de la encarnación de Jesús en el mundo. Pero Juan va todavía más allá. Juan habla de la palabra que está desde el comienzo mismo de la creación, desde el principio, la palabra era Dios y esa palabra estuvo presente desde siempre. Por eso decimos, ¿verdad?, que este es un himno cristológico que probablemente antes de ser colocado en el Evangelio como prólogo, era cantado por la comunidad cristiana. Entonces, fíjense, si ustedes ven el esquema que yo les tengo allí, podemos ver una estructura concéntrica donde el verbo, que es vida, que es luz, que es creador, que es Dios mismo, se revela en los primeros 5 versículos, igual que en el Génesis. En el principio, Juan nos recuerda la oposición entre la luz y las tinieblas y cómo fue que Dios separó la luz de las tinieblas. Aquí está rememorando una recreación del comienzo, en la que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se dio. Bueno, Jesús es la luz del mundo, pero ya vemos cómo el versículo 5 va señalando, las tinieblas no la vencieron, la luz está presente desde la creación y lo hace en una perspectiva completamente nueva, condensando la historia de Israel y la venida de Cristo en pocos versículos. Entonces, de alguna manera, en todo el Evangelio, Cristo triunfa sobre el poder del mal, sobre el príncipe de este mundo. Entonces ya de alguna manera está anunciando que esa resistencia se va a oponer precisamente al lobo. Entonces, vemos esto en los primeros 5 versículos. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Estos 5 versículos que acabamos de reflexionar un poquito sobre ellos. Yo, profe. Adelante. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y las tinieblas la vencieron, correcto. Ya entonces vemos 2 versículos donde va enunciando la aparición de Juan el Bautista. ¿Quieres leer esos 2 versículos del 6 al 8? Sí. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Ajá. Fíjate que el lugar que se le concede a Juan
Bautista en este himno podría hasta parecer extraño, ¿no? Pero se cree que fueron insertados estos versículos posteriormente al himno del logo. Y lo que quiere resaltar por encima de todo es que Juan Bautista aparece como el gran testigo humano de Cristo. En su persona se condensan todas las voces proféticas de la historia que dieron de antemano testimonio de Cristo. Ese es el papel de estos dos versículos. Después tenemos en la continuidad los versículos del 9 al 11, donde habla del lobo. ¿Puedes seguir leyendo, Virginia, adelante eso? Sí, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Fíjate que aquí nos está hablando de que a pesar de que es una palabra que está desde el principio, no fue reconocida. Y resume la historia de la fe o de la historia de la salvación antes de la encarnación. A pesar de que esa palabra estaba allí, era desconocida completamente. Esa doctrina es bíblica y es judía. Las naciones vivían en la idolatría y la corrupción. Israel había sido sacado de entre esos pueblos para que diera testimonio de la luz y no lo hizo. Entonces, es partícipe con el resto de las naciones de la infidelidad. Entonces, y eso lo dice la carta a los romanos en el capítulo 3, ¿no? Donde dice que el mundo entero tiene que reconocerse culpable delante de Dios por no haber reconocido esa encarnación, ese Dios que viene. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos podamos convertir en hijos de Dios cuando no fuimos capaces de creer en Él? Entonces, de alguna manera está hablando de lo que es la repulsa del lobo en su acción evangélica en el mundo y sobre la humanidad. Entonces, y cómo hace énfasis en lo que es el pecado del mundo, el pecado universal y estructural, que es lo que en el fondo llevó a Jesús a la cruz. Sin embargo, la luz vence a las tinieblas. Eso es mucho el énfasis que se hace con dichas palabras. Después tenemos dos versículos más, el 12 y el 13. Adelante, Virginia. Sí, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Bueno, fíjense que a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos que en los peores tiempos, donde hubo las mayores infidelidades, idolatría y lejanía de la alianza, hubo siempre lo que se llama un pequeño resto, gente que supo conservarse fiel a la alianza, de dar testimonio, y eso lo retoma de alguna manera estos dos versículos donde dice que a pesar de la infidelidad general, la luz del lobo sí ha sido acogida y ha sido acogido por aquellos que quieren ser hijos de Dios y reconocerse como tal. Ser hijos de Dios que representan es el don supremo, como señala la primera carta de Juan. Mira qué amor ha tenido el Padre para llamarnos hijos. Pues lo son. Entonces, habría que preguntarse, dado el movimiento del prólogo, si la luz del logos, acogida antes de la encarnación, ya había hecho surgir hijos de Dios desde antes de que Jesús estuviera entre nosotros. Ahora, por lo que se refiere a Israel, ¿verdad? Este, se reconoce, vuelvo y digo, el resto fiel. Ahora, Dios siempre ha suscitado en los momentos de mayor oscuridad profetas y justos. Y siempre ha alimentado una llama que es la esperanza. Desde Abraham hasta todo el linaje de los patriarcas, también los gentiles se abrieron a la luz. Entonces, es importante señalarlo porque de alguna u otra manera, este es el centro de la carta de Juan y de todo lo que representa el Evangelio. No somos hijos de Dios en la medida que lo reconocemos.
a todos aquellos hijos dispersos. La acción del Logos en el mundo tiene que consumarse en la carne y por eso Jesús se encarna en la humanidad. Entonces, de alguna manera nos está señalando que la filiación divina no es de orden humano. El único que ha sido engendrado por Dios es en el que, gracias a él, hemos nacido como hijos de Dios. Eso es algo que lo machaca en la carta a los romanos Pablo una y otra vez. Por eso el unigénito tenía que ser hombre entre los hombres. Y llegamos entonces al versículo bellísimo, que es el versículo 14, que dice Virgilio, Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. fíjense que esta fórmula que es incisiva y hasta brutal sale al paso de todas las especulaciones gnósticas. La carne en el Nuevo Testamento puede recibir diversas designaciones, por decirlo así. No solamente el ser vivo, sino al hombre entero, con su fragilidad, con sus pecados, con su falta, con sus cosas buenas. Sería un contrasentido darle a la carne el sentido de cuerpo en oposición al alma. Se trata del ser humano por entero. Como es la concepción bíblica, la concepción bíblica asume al ser humano en una trilogía de carne, espíritu y alma, completamente indisoluble porque es lo que va a constituir precisamente a la persona. Ya lo decía Isaías, que toda carne es hierba y todo su esplendor es flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto les da el viento. Pero la palabra de nuestro Dios no se seca, permanece para siempre. Entonces, esa palabra inquebrantable, cuando habla de hizo carne entre nosotros, o sea, puso su tienda, skene, es una palabra griega que trata de decir eso precisamente. Entonces, podemos mantener la ilusión de la tienda del desierto cuando se evocaba la presencia de Dios a través de la nube, cuando ante el tabernáculo donde se guardaban las tablas de la ley, el pueblo se congregaba. Entonces, sabemos que ese es un templo que fue manchado por la infidelidad de muchos, incluso sacerdotes, y la gloria de Yahvé fue abandonando ese santuario. Pero, y sabemos cómo era el templo en el tiempo de Jesús. Entonces, esta doctrina del logo es la que va a desarrollar el cristianismo anteriormente. Los discípulos de Jesús, al igual que él, son templo de Dios. Eso lo dice la primera de Corintios 3. Y se convierten en piedras vivas, unidas a la piedra fundamental que es Cristo. Entonces, el Evangelio de Juan, a través de toda esta exposición que va a ser en el prólogo, ¿verdad? Muestra que la morada de Dios es el mismo Jesús. Y allí tenemos nosotros cabida, cada uno de nosotros. O sea, incluso es un llamado de atención, porque nosotros no podemos llamar a Dios Padre si nosotros anteriormente no nos hemos comportado como hermanos. Y eso es lo que vimos. Jesús se encarna y se humaniza entre nosotros para llevarnos nosotros hacia la divinidad, para alzarnos como hijos de Dios. Y esto es extraordinariamente bella. Entonces, fíjense cómo nuevamente aparece Juan Bautista, pero para desaparecer. En cierto modo, lo que nos quiere decir es que ya lo que él vino a mostrar, lo que él vino a decir, ya lo hizo, no hace falta su presencia. Esto está en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Mi querida Virginia. Sí, dice, Juan daba testimonio de él, proclamando, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Bueno, fíjense cómo de ahí en adelante se borra Juan Bautista ya para toda la eternidad. Y concluye el prólogo en dos versículos hermosísimos que van del 16 al 18.
Sigamos con eso. Sí, de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Ajá. Fíjate cómo, de alguna manera, la conclusión de este prólogo trata de decir que Jesús asume todas las funciones de la Torá con respecto a los seres humanos, ¿verdad? En el versículo 18, cuando se dice que nadie lo ha visto jamás, eso viene de la creencia de que nadie podía ver a Dios directamente porque podía morir. Pero nos recuerda la carta a los Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, este relato, que no solamente se trata de discurso, vamos a decirlo así, este, dice cosas muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver, fíjense que habla de la venida. Este prólogo no habla de la parucía ni del regreso como hijo glorioso. Habla de la palabra de Dios como logos. También habla y refuerza la existencia del logo ante el mito gnóstico. Y también, de alguna manera, el Evangelio de Juan, con la manera como se expresa, tiene una tendencia antinóstica por encima de todo. Y podemos decir que el prólogo de Juan es una pieza de valor único en la que se distinguen tres fases. La primera, la persistencia real y personal del logo de Jesús en comunión con el Padre. Segundo, su entrada entre los hombres. La mención del Bautista, provocada por la palabra luz, nos sitúa en el terreno histórico. Juan Bautista es el testigo del Señor. Y finalmente, la tercera etapa es la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ofreciéndonos la oportunidad hermosísima de convertirnos en hijos de Dios. Mire, comprender este prólogo, que es una belleza, como lo acaban de observar, es entender todo el Evangelio. Todo el Evangelio, en el fondo, nos está tratando de. Y al final, llegamos con la misma observación. Una característica de este Evangelio es que generalmente Juan habla mucho al día siguiente, después del tercer día, luego de 7 días. De alguna manera, para él es importante ubicar. Fíjense, cuando nosotros hablamos de las bodas de Caná, empieza diciendo el versículo 2, 3 días después. O sea, es una manera eh, imprecisa de dar fecha, pero que Juan se maneja en eso. Él ubica a Jesús, hoy está en Judea y resulta que mañana está en Jerusalén, pero ¿en qué momento fue a Jerusalén? ¿Cómo llegó tan rápido? A Juan no le interesa nada de eso. Entonces él trata de ubicarnos la primera semana de la vida pública de Jesús, ubicándonos, fíjese, el primer día sobre quién es Juan el Bautista. Es un testimonio que nosotros vamos a observar del versículo 19 en adelante del capítulo 1, ¿verdad? Después se va a dar también en el segundo día, leo el versículo 35. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos. Ahí vemos cómo se da el encuentro entre Jesús y Juan. Después nos habla de cómo Jesús llama al seguimiento a los discípulos el tercer día y luego al séptimo día vamos a encontrarnos en las bodas de Caná. Ese es un poco el esquema que, si ustedes se fijan, van a observar a todo lo largo del Evangelio. Es evidente que no tenemos, ay, 5:49, ay, Dios mío, no me había fijado que era tan tarde. Vamos viendo que se van dando episodios, purificación del templo en el capítulo 2. Después viene el diálogo con Nicodemo. Nicodemo es un personaje interesantísimo en este evangelio, porque fíjense que él se entusiasma un poco por lo que Jesús
le escucha, ¿verdad? Pero forma parte del Sanedrín, él no se atreve a presentarse de frente. Después tiene un segundo encuentro con Jesús, les dejo como de tarea eso para que averigüen dónde fue el segundo encuentro, donde ya se medio asoma un poquito, aunque no se retrata completamente con Jesús. Y al final, completamente en la defensa de Jesús ante el Sanedrín. Entonces, es un proceso de conversión y crecimiento de este personaje a lo largo del Evangelio. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Entonces, vamos a ver cómo antes de que Juan Bautista sea prendido, capítulo 3, vamos a ver su último testimonio. Después tenemos el episodio de Jesús con la mujer samaritana, un encuentro magnífico en el que se sienta a la orilla de un pozo a hablar de teología con una mujer desconocida, cosa que era impensable en la sociedad judía del siglo I. Y en el capítulo 5 acabamos de leer lo del el hombre de la camilla. Este es un milagro que nuevamente ocurre en Caná y el del hijo del funcionario, perdón, que ocurre en el capítulo 5 y vamos viendo cómo a lo largo de todo el Evangelio vamos entonces nosotros notando la fuerza del, diríamos, de cómo esa conversión, ese camino de crecimiento en una comunidad que va dando tumbo, se va abriendo como en compás de espera y de crecimiento, sobre todo ante la presencia viva de Jesús dentro de la comunidad. Yo no quería terminar este encuentro sin hacerle un pequeño paralelismo y me van a permitir los últimos minutos rapidito antes que nos corten en cuanto al tiempo de composición. Fíjense que los sinópticos 60-85, Juan 95-100, la geografía de los sinópticos es teológica, la vida pública se resume en unos pocos meses, la geografía de Juan es geográfica, no se da mala vida por eso, su vida pública se realiza en 3 años, el ministerio de los sinópticos se centra en Galilea con relatos rápidos de milagro, hablan de María viniendo a Jesús de lejos en la cruz, ¿verdad? En cambio, en Juan, el ministerio se centra en Judea, hay amplias narraciones de 7 milagros, habla de María al pie de la cruz, ¿verdad? También se habla de su sepultura en un huerto, cosa que no, en un huerto que no hacen los sinópticos, cuenta la agonía del huerto, Juan no, solamente habla de la majestad de Jesús, cuando 7 veces en su evangelio dice, yo soy la resurrección y la vida y los sarmientos, el buen pastor. La comparecencia en los sinópticos es en el Sanedrín, en unos relatos que separan la muerte y la exaltación de Jesús. Mientras que para Juan, el momento de la muerte es también el de exaltación a la gloria y la comparecencia es en casa de Ana. Los sinópticos hablan de Jesús desde su encarnación, Juan lo hace desde el propio momento de la creación. Para los sinópticos las tentaciones se dan al comienzo del ministerio, para Juan son una constante durante toda la vida. En este caso vamos a encontrar la purificación del templo en unos al comienzo, en otros al final. Jesús se bautiza, en Juan también, aun cuando no lo dice. Hay exorcismo, en Juan no hay exorcismo. El letrero de la cruz es en 3 idiomas. El llamado es diferente. En los sinópticos Jesús manda a seguirlo. En Juan les pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Vale, conmigo. En la última cena se identifica a Jesús con el pan, mientras que en Juan con el lavatorio de los pies. Esta se da el día de Pascua para los sinópticos, mientras que en Juan hace coincidir la muerte de Jesús con la Pascua. En Juan hay alegorías y discursos doctrinales, en los sinópticos hay parábolas y discursos pedagógicos. Aquí hablan del reino y del Padre, mientras que Jesús y el Padre son lo mismo, yo soy. La proclamación mesiánica es gradual, aquí está presente desde el comienzo. Jesús está siempre rodeado de mucha gente en los sinópticos, mientras que en Juan, él siempre prefiere los diálogos personales, tipo Nicodemo o la samaritana, y no las grandes multitudes. Eso, en líneas generales, serían las diferencias entre ambos.
Si no nos cortan, tenemos unos minuticos si alguien quiere hacer un comentario o preguntar algo. Como que nadie, bueno. Entonces, nos vemos la semana entrante. Eh, Dios me los bendiga. Creo que es la literatura apócrifa la que nos toca. No tengo presente ahorita el programa. Este, hay un foro también para el día de hoy. Y bueno, Dios me los bendiga a todos y que tengan una feliz semana. Gracias, Gracias, gracias. profe. Gracias, profesora. Feliz tarde. Feliz tarde.